Hola chicos, hoy quiero compartir con ustedes una historia bíblica que se encuentra en el libro de San Lucas capítulo 17, versículos del 13 al 19. Allí podemos encontrar esta historia. La Biblia nos cuenta que en una ocasión había 10 hombres que estaban pasando por una enfermedad muy fea, muy triste, muy dolorosa, llamada lepra. La lepra era una enfermedad que te iba lastimando la piel, iba sangrando y eso producía mucho dolor. Pero no solamente quedaba en eso, sino que esta enfermedad era contagiosa. Entonces las personas que tenían esta enfermedad tenían que ser apartadas de su familia, de sus amigos, tenían que estar en un lugar donde no estuviera en contacto con nadie más, ¿sí? Solamente con personas enfermas con esta misma enfermedad. Por eso es que la Biblia cuenta esta historia de 10 hombres que estaban pasando por esta enfermedad. Estaban en un lugar apartado. Pero la Biblia dice que en un momento estos hombres escuchan que Jesús estaba pasando cerca de ese lugar. Y dice el versículo 13 que estos hombres, al escuchar que Jesús andaba por ahí, clamaron a gran voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Dice la Biblia que cuando Jesús escucha la voz de estos hombres, se da la vuelta y les dice algo muy interesante, ¿sí? Les dice: vayan al sacerdote. Jesús no fue a donde estaban estos hombres. Jesús simplemente les dijo a ellos: vayan al sacerdote. Y dice la Biblia que estos 10 hombres fueron obedientes a la voz de Jesús. ¿Qué hicieron? Fueron a donde estaba el sacerdote. Pero algo más sucede en esta historia. Dice que cuando estos hombres obedecieron a Jesús y llegaron donde estaba el sacerdote, ellos habían recibido la sanidad en su cuerpo. La lepra había desaparecido. Jesús había hecho un milagro en la vida de estos 10 hombres. Pero también la Biblia cuenta que uno de esos 10 hombres que habían recibido la sanidad de parte de Dios, dice que al darse cuenta que su cuerpo había sido sano, corre a donde estaba Jesús. ¿Y qué hace? Va y se postra delante de Jesús, se arrodilla a donde estaba Jesús, fue para darle gracias, ¿sí? Este hombre fue a agradecerle a Jesús porque había hecho un milagro en su vida, había recibido la sanidad. Pero también dice la Biblia que cuando Jesús ve a este hombre, pregunta a Jesús a los que estaban alrededor y les dice: pero ¿no eran 10 los hombres que estaban enfermos? ¿Dónde están los otros 9? Jesús vio que eran 10 los enfermos, pero también vio que solo uno fue a agradecerle el milagro que Dios había hecho en su vida. Y cuando Jesús ve esto, ¿qué hace Jesús? Dice la palabra de Dios en el versículo 19 que Jesús le dice a este hombre: vete, tu fe te ha salvado. Qué hermoso, ¿verdad? Este hombre no solamente recibió la sanidad en su cuerpo, sino que también él recibió la salvación, dice la palabra de Dios. ¿Qué nos enseña esto? Mira, nos enseña que este hombre, junto con los otros, estaba enfermo, ¿sí? De esta enfermedad muy terrible. Pero cuando ellos fueron obedientes al Señor, cuando escucharon la voz de Jesús y le obedecieron, algo empezó a pasar en sus cuerpos. Ellos recibieron la sanidad, ¿verdad? Eso es lo que nos cuenta la palabra de Dios, que a través de la obediencia ellos recibieron la sanidad de su cuerpo. Y esto es lo que nos enseña la palabra de Dios, ¿sí? Al ser obedientes a Dios trae bendiciones. Este hombre no solamente recibió la sanidad en su cuerpo, sino que recibió lo más importante, recibió la salvación de su alma. Así que esto es lo que quiero compartir en este día, ¿sí? La palabra de Dios nos enseña a que tenemos que ser obedientes a Dios. Cuando obedecemos, tenemos bendiciones en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga en esta tarde y pronto nos vamos a volver a ver. Bendiciones.